¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso se convierte en un espacio de reflexión, de análisis, para pensar, para reflexionar acerca de temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. Los últimos programas hemos estado hablando justamente sobre grupos de atención prioritaria y los impactos diferenciados de la COVID. Y el día de hoy vamos a hablar sobre mujeres privadas de la libertad y COVID. Respecto de los altos niveles de hacinamiento que caracterizan a la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en términos generales se reportan que actualmente el número total de población que se encuentra en las penitenciarías es de 3.872.463 personas. Partiendo de la capacidad de alojamiento de las cárceles, el promedio de hacinamiento a nivel regional es del 144.2%. En determinados países y en atención a los elevados niveles de hacinamiento, la situación resulta de especial preocupación. Según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, existen 13 centros penitenciarios, 2 femeniles y 11 varoniles. La población privada de la libertad asciende a 27.051 personas, de los cuales 24.500 son hombres y 1.600 son mujeres. De ellos y ellas, 8.779 procesados y 18.272 sentenciados. Por lo que hace al problema de sobrepoblación, en el 2020 la Ciudad de México se encuentra por debajo de su capacidad instalada en el menos 5%. Como comparativo, hace 10 años la Ciudad de México tenía una sobrepoblación del 80%. El 40% de las personas privadas de la libertad lo está por robo simple y el 20% por robo calificado. Esto es en la Ciudad de México. El abuso de la prisión como política criminal, aunado al aumento de delitos que ameritan prisión preventiva y el aumento de penas, lleva al uso de las prisiones como solución del conflicto social y de la desigualdad. Como ya ha señalado Documenta, en México las mujeres privadas de libertad cumplen una doble condena. Una por estar en conflicto con la ley y otra por ser mujeres. Las condiciones de desventaja, desigualdad, discriminación y violencia que de por sí enfrentan las mujeres se agravan al interior de los reclusorios. Si además consideramos que muchas de ellas están ahí por su vinculación a delitos cometidos por hombres. Para conversar sobre la situación que enfrentan las mujeres privadas de la libertad en la Ciudad de México, me acompañan hoy tres mujeres que son expertas en el tema y que además acompañan a mujeres privadas de la libertad en la Ciudad de México. Sofía Talamantes es coordinadora del programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta AC. Beatriz Maldonado, de Mujeres Unidas por la Libertad. Y Kenia Cuevas, activista y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias. Muchísimas gracias a las tres por estar con nosotras en este programa el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar. Kenia, ¿cuáles son las condiciones que de manera histórica han enfrentado las mujeres privadas de su libertad? Adelante, Kenia, por favor. Hola, muchas gracias, Gera. La verdad, muy contenta por participar. Y sí, el tema de las mujeres privadas de su libertad, pues ha sido algo deplorable, ¿no? Han quedado olvidadas. Efectivamente, ¿no? 2 veces se sentencia a las mujeres, y más si se trata de mujeres trans, ¿no? Yo sé que gran parte de la población son mujeres cisgénero, pero también tenemos una gran cantidad de mujeres trans que están privadas de su libertad y que se siguen sometiendo en procesos en espacios varoniles, ¿no? Como en espacios, centros penitenciarios varoniles, en el cual enfrentamos un tipo y una serie de violencias extremas, ¿no? En el cual también tenemos que ser parte de las cuidadoras y de las amas de casa dentro de prisión de las personas privadas de la libertad, ¿no? Y que también somos sujetas al trabajo sexual. La situación y más si se involucra el VIH, que en mi caso me tocó estar pues casi 11 años privada de mi libertad en un centro varonil, y luego con una enfermedad crónica y degenerativa que también está súper estigmatizada, pues fue enfrentarme a un proceso de discriminación y de violencia extrema
tanto institucionalmente como socialmente, ¿no? Y también el abandono que venía presentando mi historia de vida, ¿no? Ya que fui niña de la calle, que ejercía el trabajo sexual, que no existían redes por parte de mi espacio, de mis redes sociales, no contaba con redes y eso pues va poniéndote en situaciones de vulnerabilidad mucho más extremas, ¿no? Y que vayas perdiendo pues el autoestima y las ganas de vivir, ¿no? Y las ganas de salir adelante en estas situaciones y en estas circunstancias, ¿no? A pesar de que se ha avanzado un poco en el tema de acompañamiento para estas mujeres, pues nos siguen faltando muchas aristas que seguimos trabajando e impulsando para el reconocimiento de derechos humanos y que también se garantice la no discriminación y cero violencia dentro de penales para mujeres y mujeres trans. Muchas gracias. Así es, Kenia, no solamente el estigma, digamos, de las mujeres asociado al género, sino inclusive de las mujeres trans en específico. Y bueno, ahorita vamos a platicar sobre eso, pero justamente ha sido una de las grandes preocupaciones que se llevaron hace unos días ante la Comisión Interamericana. Beatriz, desde tu perspectiva, pues, ¿cuáles son las condiciones que de manera histórica han enfrentado las mujeres en las prisiones? Sí, muchísimas gracias y buenas tardes. Desafortunadamente, los centros penitenciarios de mujeres, gobiernos van, gobiernos vienen y siguen olvidadas las mujeres, ¿no? Aún más ahorita en este tiempo de COVID-19, las mujeres están súper olvidadas. Desafortunadamente, no hay una autoridad que de verdad pongan atención a prisión, ¿no? De estas 1.500, 1.600 mujeres que están en la Ciudad de México, el 60% de estas mujeres no reciben visita, ¿no? Entonces, dentro de prisión, pues también están marginadas, están olvidadas por sus familiares y por el Estado. Entonces, como bien lo dice Kenia, la discriminación, el estigma, pues también es un problema grandísimo para los centros penitenciarios, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de la Ciudad de México. Todavía no contamos con las chicas que también viven en los estados, ¿no? En esos reclusorios de los estados, que son las comunidades indígenas, donde ellas manifiestan este olvido total, que ni siquiera tienen, pues, ni siquiera un periodo digno, ¿no? Para sus toallas femeninas, porque realmente ellas no tienen para solventar esos gastos. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora sí que nuestra labor social es promover acciones sociales para que las autoridades vean las carencias y las necesidades dentro de prisión, porque no nada más el sistema judicial penal lo que hace es, así lo digo y con mucho respeto, pero realmente nada más son por estadísticas criminales, ¿no? Que tantas mujeres se agarraron para dar una información al Estado. Estas mujeres, como bien lo comentaste al principio, las mujeres han sido violentadas y han sido obligadas a realizar actos delictivos por culpa de un hombre, llámese padre, pareja, hermanos, amigos, ¿no? Creo que lo que nos falta muchísimo en nuestra sociedad, pues es la educación social, ¿no? Y una gran parte de cultura, en donde nosotros podíamos empezar, de verdad podíamos empezar desde los menores, evitar menores infractores, ¿no? Que es desde la escuela, escuela para padres, no sé, para que nosotros pudiéramos, bueno, para que se pudiera evitar ya tanta delincuencia. Nosotros a través de Mujeres Unidas por la Libertad es lo que nosotros hacemos. Eh, Estamos ahorita pues impulsando a las chicas que salen de prisión para que emprendan, ¿no? Un negocio, les damos talleres de fortalecimiento para una buena reinserción social y tengan un regreso pacífico a la sociedad. Así evitar que las chicas regresen a prisión, ¿no? Porque creo que desafortunadamente por falta de oportunidades o por la edad, muchas veces salen ya de 50 años para arriba. ¿Y quién les da el empleo? ¿No? Entonces, están al acecho, los grupos delictivos están viendo, porque o se prostituyen o las ponen a vender droga, pero esto es por falta de un apoyo de verdad del Estado, ¿no? Porque no hay ningún apoyo.
Claro, sí, y todos los estigmas asociados, ¿no? Al haber estado privada de la libertad, para después conseguir un trabajo, ¿no? Y sobre todo los obstáculos que existen, desde el COPRED, por ejemplo, pues el tema de, la carta de no antecedentes, por un lado, y por el otro lado, el tema de la credencial del INE, ¿no? Que es todo un tema muy complicado, porque en México utilizamos la credencial para votar como identificación y al ser condenada por una pena privativa de la libertad, las personas se les quita la credencial y no tienen una identificación y sin esta identificación no pueden tener cuenta de banco, no pueden rentar, no pueden hacer nada. Entonces, hay muchos obstáculos alrededor, digamos, de esta reinserción, pero además que vienen arrastrándose desde su estancia en los centros penitenciarios. Sofía, cuéntanos, ¿cómo ven ustedes desde Documenta todo esto y sobre todo estas condiciones, digamos, de desigualdad histórica que existen dentro de las prisiones y que ya estaban antes de la pandemia y que ahora, bueno, pues se han exacerbado? Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría sumar a lo que compartieron Kenia y Betty algunas de las barreras que hemos identificado desde Documenta a las cuales se enfrentan las mujeres privadas de la libertad. La primera barrera que identificamos es la infraestructura, es decir, los centros penitenciarios fueron construidos por los hombres para los hombres pensando en las necesidades de los hombres, ¿no? Entonces, hoy vemos que la estructura de los centros penitenciarios no es la adecuada respecto a las necesidades específicas de las mujeres privadas de la libertad. Un ejemplo de esto es que no se garantiza, por ejemplo, que el personal de custodia sea femenino, ya que normalmente los centros penitenciarios en nuestro país, cuando son para mujeres, realmente están o en anexos o pabellones de los centros penitenciarios varoniles, ¿no? También esto tiene una como consecuencia que estén sujetas a una mayor violencia en las prisiones, específicamente de tipo sexual, ¿no? Como comentaba Kenia previamente. Y también esta infraestructura, que no es la adecuada para las mujeres privadas de la libertad, pues tampoco piensa en algunos espacios específicos, como por ejemplo las mamás que son madres o espacios para tener visitas íntimas, como sí se piensan en los espacios para los hombres. Entonces, esa es una de las primeras barreras. La segunda que identificamos desde el trabajo que implementamos en Documenta es esta falta de atención médica especializada, ¿no? De esta falta de servicios higiénicos, como compartía Betty, también de salud sexual y reproductiva específicas, específicas para las mujeres, aunque también lo establece la ley, ¿no? La Ley Nacional de Ejecución Penal dice que las mujeres deben de recibir, digamos que esta atención médica especializada al género desde que entran y una vez que están en el centro penitenciario, también quienes van a ser madres, ¿no? Deberían de estar recibiendo atención médica obstétrica y ginecológica especializada, y esto realmente no sucede en los centros penitenciarios de mujeres en nuestro país y tampoco en los de la Ciudad de México. Por otro lado, siguiendo esta idea de que están en una situación de mayor vulnerabilidad a ser víctimas de tortura específicamente cuando son trasladadas, ¿no? Se encuentran en esta situación de mayor riesgo, ya que los traslados no son regulados de forma correcta y se cometen pues varios actos de tortura, en la mayoría de las veces violencia sexual, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del Ceferoso 16, cuando cerraron todos los centros federales de mujeres del país y les trasladaron al Ceferezo 16 y muchísimas mujeres pues denunciaron que fueron violentadas y torturadas en este sentido. Y por otro lado, otra barrera que quisiera compartirles es esta falta de datos, ¿no? Hay una deficiencia en general y ausencia en la recopilación de datos con perspectiva de género. Es decir, no se generan datos, no sabemos realmente quiénes son las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, no están desagregados los datos y pues esto implica que a la vez no se establezcan políticas públicas dirigidas y pensadas y elaboradas para las mujeres. Entonces, al no estar desagregada la información, muchas veces sí contamos como, bueno, tantas son mujeres y tantas son hombres. Por ejemplo, no están desagregadas por mujeres trans, tampoco por personas con algún tipo de discapacidad, mujeres con algún tipo de discapacidad. Entonces, en realidad no sabemos, pues, esta interseccionalidad, cómo afecta a las mujeres, ¿no? Cuántas mujeres son indígenas. Y bueno, la que ya compartieron mis compañeras es el tema del abandono, ¿no? Como sabemos, las mujeres privadas de la libertad no reciben
casi visitas, y pues esto implica que no cuenten con estas redes de apoyo, ¿no? Tanto cuando salgan, e incluso lo hemos visto desde Documenta en su proceso penal, ¿no? Ya que muchas veces son las familias quienes llevan, ¿no? A los juzgados o meten ciertas controversias, y al no tener estas redes de familias, sí, de algún familiar que les apoye en esto, pues también se ve pues el acceso a la justicia de alguna forma pues limitado. Entonces, bueno, eso. Claro, y estas redes de apoyo, sobre todo ahora, además, con la suspensión de las visitas y de las actividades que se venían realizando dentro de los centros, ¿no? Ahorita quisiera yo hablar de eso. Antes de irnos al corte, Beatriz, quisiera yo aprovechar un poco el momento para que nos platicaras un poco de esta acción que tiene que ver sobre la menstruación digna dentro de las prisiones. ¿Ustedes están realizando alguna propuesta? Y me gustaría que nos platicaras sobre eso. Sí, nosotros venimos trabajando desde a finales del año 2019 en ver cómo las autoridades, ¿no? O el Estado les dé toallas sanitarias a las mujeres en prisión, ya que dentro de prisión no hay empleo. Entonces, ¿cómo solventan estos gastos, no? Eh, Como lo comenté, muchas chicas no reciben visita, son olvidadas. Entonces, ellas utilizan calcetines, rompen sus playeras. Entonces, nosotros empezamos a hacer esta situación, a ver estas situaciones y apoyamos mucho lo que fue Menstruación Digna México para la eliminación del IVA y también para las toallas de gratuidad. Desafortunadamente, no se aprobó lo del IVA, pero no le dieron seguimiento a las toallas sanitarias de gratuidad, en lo cual nosotros como Mujeres Unidas por la Libertad, pues estamos haciendo esto, ¿no? En incidencia de políticas públicas, visualizando, ¿no? La problemática de las mujeres que pasan, porque, bueno, toda esta problemática también viene, pues, tienen infecciones, las mujeres se enferman, ¿no? No hay agua. Entonces, si esas prendas que rompen se tienen que tirar porque tampoco hay agua para lavarlas. Muchas veces nos han querido dar toallas para reciclables, que son de telita, Sí, o, o las copas menstruales, pero no son aptos porque no hay agua. Entonces, lo que nosotros hicimos el 17 de marzo, hicimos una mini manifestación recordándole al Estado que ellos son responsables de que las mujeres dentro del centro penitenciario sean atendidas, ¿no? Que tengan un bienestar, porque pues ellos son los que de alguna otra manera pues los ingresan a reclusión, ¿no? Entonces, ellos son los responsables de tener, como dice Sofi, tener un servicio médico adecuado y que también se le garantice sus productos de higiene personal, porque no lo hay. Nosotros el año pasado estuvimos en mera pandemia entregando toallas femeninas, que fueron 7,500 toallas femeninas para un consumo de 3 meses. El papel de baño también se dieron 26,000 rollos de papel para 3 meses. Nos fuimos con Santa Marta, Tepepan y también Cebaretsi, ya que también Cebaretsi es un centro penitenciario olvidado, ¿no? Si las mujeres están olvidadas, este centro penitenciario Cebaretsi, que es que lo psiquiátrico, pues está más olvidada aún. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con donaciones de algunas empresas y bueno, pero pues no siempre nos vamos a ir con donaciones. Entonces, pues el Estado se tiene que responsabilizar de esta situación, ¿no? Porque no pueden las mujeres estar siguiendo con esta situación de no tener ni siquiera una toalla. También es violencia, porque violentan tu cuerpo obligándote a poner un calcetín o un pedazo de tela, ¿no? Realmente sí es muy lamentable que mis compañeras, mis hermanas, pasen esta situación dentro de prisión. Muchas gracias, Beatriz. Justo, sí, por eso quería yo que nos platicaras un poco de esto, porque bueno, pues evidentemente esto forma parte de una cuestión de dignidad, ¿no? Y el hecho de que las mujeres no tengan acceso a productos de gestión menstrual, pues es un trato indigno. Vamos a hacer una pausa, no le cambien y ahorita vamos a seguir conversando sobre mujeres en reclusión y COVID. Gracias. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre mujeres privadas de la libertad y COVID. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la situación especial de riesgo de las personas privadas de la libertad de cara a la pandemia.
En una audiencia pública ante esta comisión el día 19 de marzo, escuchamos a varias organizaciones de la sociedad civil y a las mismas funcionarias de la comisión externar su preocupación por las condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de la libertad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, ONU-CDC, publicó un documento en el que ofrece recomendaciones para la prevención y control de la COVID entre las personas privadas de la libertad y las personas que trabajan en los centros penitenciarios. Asimismo, se publicó una declaración conjunta de la ONU-DC, la OMS, la ONU-SIDA, el Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre la COVID en prisiones y otros centros de detención. La desigualdad y las condiciones marginales en que se encontraban las personas privadas de la libertad son previas a la pandemia, pero esta ha venido a exacerbarlas. Sistemas en crisis desde hace varios años en donde no se garantizan los derechos humanos y la dignidad de las personas. Se ha expuesto la falta de garantías de los derechos humanos, así como las dificultades en específico que viven las mujeres trans. Falta de acceso a la salud, agua potable y saneamiento, falta de alimentación adecuada. Existen las reglas Nelson Mandela para el tratamiento de los reclusos, ese es el nombre de las reglas, que pues todavía están lejos de aplicarse y de hacerse garantes. La emergencia sanitaria que ya se vivía en las prisiones se vio agravada. La falta de acceso a productos de higiene, como ya también estábamos conversando. Tampoco ha sucedido la excarcelación de personas como se solicitó muy a principios de la pandemia y tampoco se ha hecho posible el trámite de la ley de amnistía. Sobre este tema en específico, quisiera preguntarte, Sofía, en Documenta, ¿han acompañado algún proceso relacionado con la ley de amnistía? ¿Cómo esta cuestión que se estuvo solicitando muy al principio sobre la excarcelación de personas de cara a la pandemia, sobre todo quienes estaban enfrentando procesos, en fin, cómo se ha manejado esto justo de cara a la pandemia? Sí, aquí me gustaría compartirles que precisamente como tú mencionas, los organismos internacionales hablaron sobre la importancia de dar estas preliberaciones. Y nosotras hicimos todo este monitoreo, ¿no? Los cuadernos mensuales de información estadística nos muestran que el año pasado solamente se dieron 177 preliberaciones, es decir, beneficios de libertad anticipada, y sí fueron un poco más de sustitutivos penales, un poco más de 2,000. Pero esto, en realidad, en comparación con otros años, no hay mucha la diferencia, a pesar de que nos encontramos en una situación de pandemia, en una situación en la que se deberían de estar despresurizando las prisiones para evitar los contagios, ¿no? Aquí me gustaría mencionar también, en el tema específico de amnistía, que Documenta acompaña 2 casos de 2 personas que solicitaron la amnistía. Sin embargo, no ha habido una respuesta adecuada, es decir, ya se cumplió un año en estos días de la publicación de la ley de amnistía. Sin embargo, no hay respuesta, ¿no? No ha habido ni una sola persona que ha sido liberada por el tema de amnistía. Entonces creo que se tiene que seguir buscando, se tiene que seguir buscando que las personas sean preliberadas por el artículo 146, por ejemplo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero pues esto es sumamente grave, ¿no? Porque al final las cárceles siguen hacinadas, las personas privadas de la libertad siguen en condiciones que las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad que cualquier otra persona. Y aquí me gustaría como recalcar que pues, las personas privadas se encuentran bajo la custodia del Estado, entonces es el Estado quien tendría que estar garantizando todo esto, ¿no? Tanto lo que nos compartió Betty, por ejemplo, de estos insumos de higiene como el tema de las medicinas, lo cual lo hemos visto que en la pandemia no ha sido así, ¿no? Si de por sí antes las personas privadas de la libertad no tenían un acceso adecuado a la salud, precisamente la pandemia vino a evidenciar cómo esto está en una situación sumamente grave, ¿no? Quienes asumen esos costos, digamos, de los medicamentos son las familias, quienes cuentan con el apoyo de las familias, muchas personas que se acercan al CAIFAM, que es el Centro de Atención Integral para Familiares de Documenta, nos comparten que en caso de que su familiar se contagió, pues son ellos quienes asumen el tema de los medicamentos. Si tienen suerte de llegar en el momento adecuado para brindarles los medicamentos, porque muchos de ellos ni siquiera se enteraron que su familiar ya estaba en una situación sumamente grave. Entonces, Gracias, Sofía. Kenia, tú que has estado trabajando de manera directa con poblaciones privadas de la libertad, ¿cómo se ha profundizado la discriminación, la violencia, la desigualdad ante el riesgo de contagio, además, sobre todo en los centros penitenciarios?
Pues efectivamente, como lo han mencionado mis compañeras, efectivamente algo que ya era precarizado se ha venido a precarizar mucho más, ¿no? Todas las condiciones de vida que tienen estas personas que se encuentran dentro de centros penitenciarios, ¿no? Y mi preocupación es que efectivamente cuando llega el COVID, pues todo se pronuncia al COVID y en torno al COVID, y no nomás sucede dentro, ¿no? Sino también fuera de prisiones, que ahora pareciera que se desapareció el VIH, los cánceres, desapareció la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades, ¿no? Estomacales, gripa, ¿no? Ahora cualquier cosa, cualquier situación, pues es COVID, ¿no? De hecho, ha habido un impacto psicológico, ¿no? Y de miedo colectivo, porque efectivamente ahora presentas una pequeña gripa, moqueo o no sé, cualquier situación y ya no quieres detonarlo para que no te involucren con COVID y no te pongan en ese aislamiento que muchas de las personas que hemos presenciado estos casos de cerca, pues ya no los volvemos a ver, ¿no? Y es terrorífico esto, ¿no? Entonces, esto ha provocado un impacto psicológico, suicidios, ¿no? Suicidios de las personas privadas de la libertad, porque las personas que tenían poca red, ¿no? De apoyo, pues se cancelan las visitas, otros de plano no tenían red, pero podían generar dentro del penal, pues para solventar sus propios gastos, algo que mencionaba perfectamente mi compañera, que todo cubre o todo va al costo de la persona privada de la libertad. Desde que tú ingresas, nunca se te da un uniforme, nunca se te dan cosas de aseo personal, nunca se te da un cepillo de dientes, o no sé, alimentación, la alimentación la tienes que pelear prácticamente en los ranchos, ¿no? Tienes que agarrarte a trancazos con alguien para que no te hagan en tu lugar o para que no se lleven el último pan, ¿no? O sea, es terrorífico lo que se vive, ¿no? Entonces, hay mucha corrupción, ¿no? Mucha corrupción dentro porque todo lo que llega de insumos de alimentación o también insumos de salud, desgraciadamente se vende dentro de prisión y hay una comercialización dentro de los mismos internos, ¿no? Entonces, imagínate cómo algo que ya venía evidenciándose de forma alertante para todas las organizaciones y que ya veníamos trabajando en estos procesos, ahora se vino a alertar mucho más con la COVID, ¿no? Y la COVID, pues efectivamente se habla que no hay casos en COVID dentro de prisión, pero desgraciadamente hemos tenido contacto con familias que sí, desgraciadamente han perdido a sus familiares privados de la libertad, ¿no? Entonces, sí tenemos que seguir trabajando en visibilizar que no nomás es la COVID, sí, la COVID es algo muy, muy fuerte que nos ha llegado y nos ha tocado vivir y que la estamos enfrentando muchas personas, muchos factores, muchas ideas, muchas miradas de distintas trincheras, pero que desgraciadamente estamos olvidando lo que ya teníamos, lo que teníamos que atender y que no lo estamos atendiendo adecuadamente, ¿no? Claro, sí, y es un tema muy grave, justo el hecho de que se esté descuidando, el acceso a la salud de todos los demás temas, ¿no? Digo, como decías, desde un dolor de panza, desde una intoxicación, algo cotidiano, hasta, enfermedades crónicas, que ya se tenían, ¿no? Beatriz, el tema de acceso a la salud que ustedes, digo, lo vienen trabajando desde esta perspectiva de la menstruación, pero que implica, digamos, también el acceso a servicios de salud. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se ha modificado, digamos, este servicio o el acceso a este derecho desde las prisiones? Como dice Kenia, las prisiones siguen siendo lo mismo. No, no hay un servicio médico. Yo lo viví con mi hijo que estuvo el año pasado en prisión durante 5 años, 8 meses, por un delito que no cometió. De verdad luché muchísimo para que le dieran su libertad el 30 de abril del año pasado. Él se enfermó de COVID-19. Eh, Él no me quería decir, pero yo lo veía, porque él, por ejemplo, hay personas dentro de prisión que tienen enfermedades crónicas. Mi hijo es hipertenso, hipoglucémico desde los 10 años. Yo sabía que él se iba a enfermar. Pasé una situación muy fuerte el año pasado, de verdad,
Vi a mi hijo con sus labios morados y yo sabía que él mismo se despidió de mí. Él me dijo, mamá, me siento muy mal. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Como dice Kenia, hubo un pánico terrible dentro de prisión, porque los mismos internos no querían decirles a las autoridades que estaban enfermos, que se sentían mal. ¿Por qué? Porque los iban a aislar, ¿no? Porque se llevaban a completos a estancias. Eran de 20 a 30 hombres los que se llevaban completos a aislar. Si no estaban enfermos unos, pero los aislaban en el mismo lugar, ¿no? Entonces mi hijo tenía mucho miedo. La verdad sí para mí fue algo muy fuerte, en donde te digo que él se despidió de mí y entonces yo lo que hice fue salir del centro de reclusión ese día de visita, me dirigí con el director y yo le dije que mi hijo tenía COVID. Eh, yo para esto, yo ya le había llevado medicamentos desde antes, ¿no? Y le llevé miel, aspirinas, es más, las mismas autoridades me dijeron, traiga las aspirinas. O sea, yo dije, ¿cómo? Porque no se les hicieron las pruebas a nadie se les hicieron las pruebas dentro de prisión, aún sabiendo que tenían una gripa o que estaban enfermos del estómago, o sea, nada. Fue una situación muy fuerte y como dice Kenia, tú te enfermas también, porque yo también me enfermé psicológicamente, yo decía, ya valí, ya me enfermé, porque no olía, me sentía mal, estábamos mal, ¿no? Entonces, muchas familiares pasaron la misma situación. Y, por ejemplo, con las mujeres, no hubo mucho contagio porque las autoridades del Centro Penitenciario Santa Marta, más en Santa Marta, sí tuvieron como que fue más fuerte ¿cómo se dice? Que no dejaban pasar a los familiares, ¿no? Ni a nadie, absolutamente a nadie, porque también dentro de prisión hay niños. Entonces, por eso, esa fue la situación. Solamente nosotros supimos de algunas personas. De hecho, la señora Polanco falleció el mes pasado, falleció de COVID-19, una señora que le dieron 50 años de prisión, llevaba 12, por la misma enfermedad crónica que tenía, pues por obviedad, ¿no? Se agudizó más pues ahora sí que su enfermedad y falleció el mes pasado. Entonces, en los de mujeres, afortunadamente no hubo tantos contagios. Las chicas que van ingresando las tienen en otro lado. Entonces, ahí sí a ellas sí se les hacen las pruebas, ¿no? Pero no las mezclan con las que están en gobierno. O sea, hay que dejar que pase su cuarentena y ya de ahí, bueno, pues ya las van pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, en los centros varoniles, la verdad fue, supimos muchísimos de muertes, ¿no? Supuestamente nada más hubo como no sé, dicen que como 300 fallecidos en los centros penitenciarios, pero la verdad, yo lo vi en el norte, muchísimos. La mitad del norte estuvo enfermo y la mitad del norte, digamos que la mitad de la mitad fue que estuvieron aislados. Mi hijo vio cómo falleció un compañero de su estancia, de su dormitorio, entonces él fue el que empezó a contagiar a varios, ¿no? Mi hijo ahorita tiene 27 años, quedó con secuelas, no puede respirar bien, entonces salió libre, pero pues, o sea, lo estamos sacando de prisión, pero sale libre con la remisión parcial de la pena y tenemos que hacer trámites porque salió con la remisión parcial de la pena, hay que ir a firmar, hay que a esto, entonces, realmente, entonces, ¿cuál es la remisión parcial de la pena? Porque dicen que es 2 por 1, ¿no? Entonces, eh, todo cerrado, los juzgados cerrados, las mujeres nos decían, por favor, ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Yo la verdad, llegó un momento en que yo les dije a mis compañeras, yo ya no puedo más porque en ese sentido con mi hijo, sí se me fue, pues estuve muy mal yo también, ¿no? Entonces, ver a mis compañeras pidiendo ayuda, ¿no? Por sus familiares que se quedaron sin trabajo, que no les llevaba nada. Entonces nosotros hicimos kit, pedimos a la sociedad un poco de kit y sí nos los hicieron llegar, despensas, llevamos pollos rostizados, o sea, fue algo muy fuerte y hasta la fecha siguen sin ver a sus familiares porque la mayoría de los visitantes son de la tercera edad, entonces no pueden pasar y siguen esperando su visita. Entonces, hasta que no estemos en semáforo verde,
Entonces, es como estos familiares vulnerables también van a poder pasar a ver a sus internas, ¿no? Realmente el COVID vino a desbaratar muchas ilusiones, de verdad, muchos proyectos, a lo mejor libertades, ¿no? La ley de amnistía está parada, no hay nada. Entonces, realmente es muy, muy difícil ser parte como activistas, ser parte, pues, de esta desalentada, ¿no? Desalentada camino. Tenemos que abrir brechas y nos cuesta muchísimo trabajo. Sí, claro, es muy complicado y sobre todo esta cuestión, además de no tener certeza de qué está pasando, si además no se puede entrar, ¿no? Entonces, tener este temor y lo diría así, este terror de que esté un ser querido dentro y no se pueda acceder, no se pueda ayudar, no se pueda apoyar. Sofía, ¿ustedes qué más han documentado de estos medidas o falta de medidas dentro de los centros penitenciarios? Sí, desde Documenta, cuando comenzó la pandemia, empezamos a hacer un monitoreo sobre el número de casos de contagios y también de casos de muertes. Primero comenzamos a partir de, digamos que el monitoreo en medios de comunicación, quienes eran los que estaban pues brindando información que mismos familiares compartían. Y en julio más o menos empezó la CNDH a publicar estos datos sobre el número de contagios y el número de muertes. Al momento, bueno, esta semana todavía la CNDH afirmó que hay 3.329 casos confirmados acumulados, esto a nivel nacional, y únicamente 251 decesos. Sin embargo, hay, pues, precisamente, como dice Betty, desde el trabajo que hacemos con Documenta y familiares, creemos que hay un subregistro. Es decir, consideramos que hay muchísimos más casos de los que está, digamos que publicando la CNDH y también de muertes, ¿no? Nos hemos enterado de varios casos que incluso dicen que murió de otra cosa la persona cuando los síntomas y cómo se sentía en los últimos momentos que habló con algún familiar, pues era evidente que tenía COVID-19. También me gustaría mencionar que en la Ciudad de México sucedió algo con este monitoreo, ¿no? En una de las semanas de julio se publicó que habían 76 casos y de una semana a otra este número aumentó a más de 1,000 personas contagiadas, ¿no? Entonces, también esto es, pues como que viene a evidenciar que no hay un buen monitoreo, es decir, que no hay un buen monitoreo de información y tampoco de pruebas, como mencionaban mis compañeras al principio, no se están haciendo estas pruebas. Y también, otra vez regresando al tema de que la información no está desagregada, pues esto no permite tomar ciertas, digamos que, pues ciertas acciones concretas en los centros penitenciarios. Únicamente sabemos como, bueno, en Chihuahua hay 66 casos, en Jalisco hay 250, en la Ciudad de México hay más de 1,500, pero no sabemos en qué centros, ¿no? Ahora con lo que Betty nos comparte, sabemos que en realidad en los centros de mujeres no fue tanto los contagios, pero no sabemos si en los centros de personas con discapacidad, si en los centros incluso de adolescentes, en dónde están estos contagios y cuáles son las medidas muy puntuales. También elaboramos un informe a partir de un cuestionario que publicamos y respondieron más de 800 familiares. Y ahí precisamente identificamos que no conocían las mismas familias ni sus familiares en prisión las medidas de prevención. Esto lo hicimos en abril del año pasado. Entonces, pues el 50% dijo que no conocía cuáles eran las medidas y tampoco sabían cuál iba a ser, digamos que las acciones o los protocolos de actuación en caso de que se contagiaran, lo cual era sumamente grave. Y aquí nada más mencionar que a nivel federal sí se publicó un protocolo para los centros federales que en realidad no daba mucho detalle, solo decía que las personas iban a ser aisladas y más bien cada entidad, cada estado, cada centro penitenciario fue tomado estas medidas como comparten mis compañeras, ¿no? Se suspendieron las visitas, en algunos completamente, en algunos se reducieron y también creo que es importante aquí como cuestionar y plantear pues sí, al sistema penitenciario, por ejemplo, qué protocolos implementaron en el caso del personal de custodia, porque nosotros lo que cuestionábamos era, bueno, familiares no pueden ingresar,
pero personal de custodia pues salía y entraba. Entonces nosotros también lo que decíamos, bueno, pues entonces están previniendo, según ellos, ¿no? En el momento que no permiten que las familias vayan y sabemos todo lo que implicaba esto, pero ¿qué pasó con el personal de custodia, ¿no? Entonces creo que pues seguimos desde Documenta con este llamado tanto a las autoridades penitenciarias como a las autoridades corresponsables y específicamente a la Secretaría de Salud, ¿no? Que brinden información adecuada, que sea transparente cuáles son los protocolos y que también den información a los familiares de qué es lo que está sucediendo al interior y qué acciones concretas están haciendo precisamente en el tema, como mencionaban, Kenia, de salud mental, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamientos se está dando a las personas privadas de la libertad y también pues a los familiares, ¿no? Fundamental todas estas medidas. Ahorita, después del corte, me gustaría que platicáramos justamente sobre, bueno, qué falta y qué tendríamos que estar haciendo, pero no le cambien. Ahorita regresamos, estamos en Espacio Diverso. Estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre mujeres privadas de la libertad y COVID. Y justamente estamos, bueno, pues platicando sobre cómo la COVID ha venido a profundizar la discriminación, las violencias y la desigualdad que viven las mujeres y todas las personas privadas de la libertad. Bueno, nos quedamos un poco hablando sobre justamente qué medidas tendrían que estar implementando las autoridades de los centros penitenciarios. Kenia, tú que has estado acompañando y ahora que nos platicas que desde tu organización van a acompañar a mujeres privadas de la libertad, ¿qué medidas deberían de estarse implementando? ¿Qué hace falta? Y sobre todo ahorita de cara a la pandemia, ¿no? Pero en general. Muchas gracias. Pues yo creo que siempre lo que ha hecho falta principalmente es un proyecto de reinserción dentro de las cárceles y asegurar el espacio cero de la violencia y la discriminación de las personas privadas de la libertad. Casa de las Muñecas inició con un proyecto que va a ser acompañamiento de alfabetización jurídica de las personas que están dentro del dormitorio 10 y también vamos a llevar actividades culturales, deportivas y educativas que puedan reforzar herramientas de vida. También vamos a acompañar derechos humanos y quejas ante el Consejo que previamente vamos a estar también acompañando dentro de la penitenciaría. Y bueno, también Casa Hogar Paula Buenrostro viene a brindar un proceso de acompañamiento integral para las mujeres. Entonces nos estamos coordinando para que las mujeres que salgan de la penitenciaría puedan llegar al albergue. También ya acudimos a un caso muy específico de mujeres cisgénero, que es el caso de Macarena, que también tuvimos a Yesenia dentro del espacio y que ha estado acompañada por parte de la organización, ¿no? Y que es un caso emblemático y que se está dando muy fuerte en medios de comunicación. Y bueno, las acciones a realizar, pues es generar cambios de identidad para mujeres trans dentro de prisión, generar también matrimonios igualitarios, que esto no se pierda, que de por sí hay una discriminación hacia la comunidad LGBT dentro de los centros penitenciarios, empezarles a dar visibilidad. Vamos a realizar una marcha LGBT de mujeres o de personas LGBT que están en la penitenciaría y que se va a entregar un pliego petitorio, ¿no? A la subsecretaría para que también puedan atender estas necesidades muy básicas. Y también estamos proponiendo y estamos generando mesas de trabajo con diversas instituciones para poder generar documentos de identidad y que se les pueda otorgar en el momento de su salida. Es un derecho que hemos perdido de vista y que es una dificultad muy grande para una población que va saliendo, ¿no? Más si no cuentas con ningún tipo de red, ¿a qué te enfrentas? A la falta de empleo, a la criminalización, te enfrentas a la falta de vivienda, a la falta de salud, ¿no? La falta de educación, a todos los derechos que te garantiza el Estado, tiene que ser justificado con una identificación o con documentos de identidad. Entonces estamos proponiendo que al salir previamente con una vigilancia que vamos a tener entre Casa de las Muñecas y el área jurídica, los egresos que van a haber y anteriormente, o sea, un mes antes que lo sepamos, nosotros generaríamos su acta de nacimiento, su CUR, y estamos en pláticas con el INE porque es algo que les debería de estar garantizando al compurgar una sentencia y que al otro día que salgan Casa de las Muñecas les brinda
Instituto de Reinserción, que puedan acceder a estos servicios sociales o a estos programas sociales que están apoyando desde el Instituto de Reinserción, ¿no? Y que también que está Casa de las Muñecas y otras instituciones y otras organizaciones que están trabajando para tener algún tipo de herramienta y brindárselas a las mujeres al salir de la libertad. Efectivamente, algo que también hemos impulsado y que no se ha visto visible y que no lo hemos logrado es que en la amnistía también se logre reconocer a las mujeres trans. Y bueno, en este proceso de la amnistía, pues efectivamente estamos buscando el reconocimiento de las mujeres trans, ¿no? Que ha quedado olvidado y rezagado como siempre, ¿no? En la historia, las personas trans pues no participamos en estos procesos, donde ya tenemos un reconocimiento de identidad en el Estado o en la Ciudad de México y que jurídicamente lo tenemos reconocido, pero no nos lo reconoce en una ley que va dirigido a las mujeres, ¿no? Entonces sí es complicado, algo que decías en la participación pasada, Jera, que efectivamente podemos acceder a unas cosas y a otras no, luego se privatizan unas y las otras no. Entonces tenemos que homologar, tenemos que armonizar todo lo que se está generando en torno de la reinserción social. Sabemos que no existe un proceso de reinserción social y que lo único que podemos dar luz de vida dentro de los centros penitenciarios son las organizaciones civiles que trabajamos en pro de estos derechos, que busquemos información adecuada, oportuna para todas estas poblaciones y que también estemos garantizando derechos, ¿no? Entonces la propuesta es que ya tengan su carpeta de documentos de identidad cuando salgan y sería una de las acciones que estaríamos haciendo este año junto con centros penitenciarios y otros actores donde también estaremos involucrando al COPRED, si tú me lo permites. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no, y la verdad es que es una gran preocupación nuestra, ¿no? Este tema que ya mencionaba yo hace un rato de la credencial del INE o la credencial para votar. Beatriz, ¿tú cómo ves las cuestiones digo, digamos, de cara al futuro? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué se tendría que estar implementando? Y sobre todo ustedes, cómo están apoyando a las mujeres privadas de la libertad? Bueno, lo que se podría hacer, y yo creo que funcionaría, que se estuviera monitoreando todos los centros penitenciarios de mujeres, ¿no? La verdad, sí debería de haber una mesa. Dentro de prisión de Santa Marta no hay una mesa de derechos humanos, ¿eh? Sin en cambio, en otros centros penitenciarios sí lo hay. Entonces, sí debería de haber una mesa de derechos humanos, se debería de monitorear también a las mujeres que son de la tercera edad, que están enfermas y que están propensas pues a todo esto, ¿no? Y más a la COVID que acaba de, que pues todavía ni se va, se sigue, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde Mujeres Unidas por la Libertad, bueno, es apoyarlas, decirles que no están solas, que estamos nosotras, y tenemos un buen trato con las autoridades de los centros penitenciarios, Santa Marta y Tepepan, tanto el maestro Asael Ruiz como la directora del mismo. Y fuera, nosotros estamos capacitando a las chicas, estamos de impulso laboral, trabajando con reinserción social, en donde se les da talleres, ¿no? De fortalecimiento para una buena reinserción social y así tener un regreso pacífico a la sociedad y evitar que vuelvan a residir a prisión. Son 11 mujeres que ya han salido de Mujeres Unidas por la Libertad con talleres, computación y todo lo que podamos nosotros ayudar. Creo que si nos unimos como sociedad, grupos, cooperativas, organización y Estado, podríamos evitar que haya un índice de delincuencia altísimo. Al contrario, todo esto bajaría, ¿no? Y dejar ya de criminalizar, perdón, de criminalizar a las mujeres, de discriminar y de olvidarlas, porque están en una situación son muy marginadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, por lo menos ahorita estamos, pues, en periodo digno y después nos vamos con las incidencias políticas públicas con las mujeres de la tercera edad, que son poquitas, son 69 mujeres entre Tepepan y Santa Marta. Entonces, que salgan, ¿no? Si van a fallecer a gusto con su familia, o sea, ¿por qué dentro de una prisión? ¿No? Creo que ya pagaron su sentencia y entonces la sociedad no tiene que condenarla aún más. Ya no, ya no. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pues trabajando en esto, Gerard. Muchas gracias, Betty. Sí, bueno, el abuso, decíamos hace un momento, ¿no? De la pena de prisión como la solución mágica
de todos los problemas, me parece que es algo que nos obliga a pensar, a repensar, a replantear, porque muchas veces, inclusive desde nuestros temas, ¿no? La discriminación, las violencias hacia las mujeres, digo, evidentemente hay unas que no serían discutibles, pero otras que quizá tendríamos que estar discutiendo si tendrían que ser sancionadas con penas privativas de la libertad. Sofía, tu perspectiva, por favor. Sí, desde Documenta consideramos que lo más importante, bueno, una de las cosas es seguir impulsando el tema de preliberaciones. Es decir, que los jueces de ejecución pues revisen estas solicitudes de preliberación, tanto de libertad condicionada, libertad anticipada, ¿no? Que se brinden estas preliberaciones. Por otro lado, también mencionar que sería importante disminuir el tema de prisión preventiva, ¿no? Sabemos que esto aumenta y cada vez aumenta más en lugar de ir disminuyendo, ¿no? Desde que cambió el catálogo, aumenta el número de personas en prisión preventiva y esto los pone en una situación también de mayor vulnerabilidad porque no pueden acceder a ciertos beneficios que las personas sentenciadas ya. Y en el caso de las mujeres, precisamente la organización Intersecta presentó el año pasado que de cada 2 mujeres, una se encuentra sin sentencia. Es decir, la mitad de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad se encuentran sin sentencia, lo cual es sumamente grave. Y también sumando a lo que dicen mis compañeras, el tema del monitoreo, ¿no? Que las comisiones estatales, la Comisión Nacional debería estar haciendo estas visitas para saber realmente qué protocolos están implementando, cómo está la situación, las condiciones de las prisiones. Y por último, poner sobre la mesa el tema del plan de vacunación, ¿no? Sabemos que ya ha empezado la vacunación en la Ciudad de México y en otros lugares y no se ha contemplado a la población privada de la libertad, ¿no? Incluso no se ha contemplado a las mujeres adultas mayores que se encuentran en la prisión, ¿no? Sabemos que ya en Xochimilco vacunaron, ahí están 3 centros penitenciarios, ¿no? El Sur, Tepepan, Cibarepsi, y no se contemplaron a las personas. Solo en la Ciudad de México hay 918 personas adultas mayores y como comentaba Betty, un poco más de 60 son mujeres y no se encuentran dentro de estos planes, ¿no? Tampoco las personas que tienen algún tipo de condición que las pone en mayor riesgo de contagio y de muerte. Entonces, pues nada, como otra vez que la Secretaría de Salud, las autoridades penitenciarias, pues estén haciendo algo realmente por las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Sí, es preocupante la cuestión, digamos, de las personas mayores. Tengo conocimiento de que hay un plan especial para vacunar a las personas en situación de reclusión. A finales de mes, creo que se va a ir a vacunar a todos los centros penitenciarios. Esa es la información que tenemos nosotros desde el COPRED, porque justamente hay ciertas poblaciones que requieren de un programa o de un plan distinto. Poblaciones callejeras, poblaciones privadas de la libertad, poblaciones migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante darle seguimiento a esto, ¿no? Y no soltar, como se dice coloquialmente. Y por otro lado, a mí me preocupa mucho las personas que no han recibido una sentencia y que están privadas de la libertad enfrentando una situación tan terrible como esta. Vaya, quienes tenemos el privilegio, por ejemplo, de quedarnos en casa y estar trabajando acá, bueno, pues estamos encerrados en nuestras casas bajo nuestras propias condiciones y quienes están encerradas bajo las condiciones de sujeción frente al Estado, con las reglas que pone el Estado, sin tener ni siquiera una sentencia, pues coloca a las personas en una situación pues de suma gravedad y de suma precariedad. Pues se nos ha acabado el tiempo. Como siempre digo, terminando el programa, esto se pasa muy rápido y tendríamos muchos más temas que platicar con respecto a las mujeres privadas de la libertad, y no solamente de cara a la pandemia, sino en general de cara a las condiciones en que se encuentran. Yo simplemente quisiera rescatar la cuestión de los prejuicios que existen hacia las mujeres en específico privadas de la libertad y quedarnos con esa cuestión, digamos, de cómo el hecho de que la gran mayoría de mujeres que enfrentan una condena en un centro penitenciario tienen que ver justamente con alguna comisión de un delito relacionada con un hombre. Y eso está documentado, no es algo que nos hayamos inventado ninguna de nosotras cuatro, ni ninguna de las organizaciones o academia que lo ha documentado.
Kenia, Sofía, Betty, muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión de Espacio Diverso. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y que estén muy bien. Abrazos a todas.